En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias por tu presencia permanente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque todos los días nos diriges tu palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender más lo que tú nos dices, para amar la palabra que nos pronuncias, para llevar a la práctica de cada día. Amén. Estamos comenzando el tiempo ordinario en la liturgia. Y ordinario no quiere decir algo que no vale la pena, no. Ordinario en este caso significa que a lo largo de 34 semanas vamos nosotros a ir reflexionando día a día distintos acontecimientos en la vida del Señor Jesucristo. Vamos nosotros recordando lo que Él enseñó, viendo las maravillas que hizo. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo del Señor y el Espíritu Santo nos irá recordando siempre lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. En el tiempo ordinario de la liturgia, el color del ornamento que empleamos es el verde, indicando que es un tiempo de esperanza. Qué bueno poder nosotros pedirle al Señor que nos llene de la esperanza. Y esperanza no es cruzarnos de brazos para esperar que Dios actúe. Esperanza en el sentido cristiano significa estar en permanente camino con el Señor y con la seguridad total de que Dios siempre cumple las promesas que nos haya hecho. La primera lectura para la liturgia de hoy está tomada del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá de la tribu de Efraín llamado Elcaná, que tenía 2 mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos, Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los 2 hijos de Elí, Hofni y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte. Pero Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná y Ana le dijo a Ana: ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra del Señor. Es una hermosa lectura con la que comienza el libro de Samuel, del profeta Samuel, una persona llamada por Dios a la vida de una manera milagrosa, dado que Ana es una mujer estéril y ella se ha puesto totalmente en las manos del Señor. Dios escuchó su oración y le ha regalado un hijo. Lo vamos a leer en capítulos posteriores. Hoy el texto se centra en el hecho de que Ana es estéril. Y por eso Peniná, la segunda esposa de su esposo Elcaná, la maltrata y se burla de ella. ¿Por qué razón? Porque en la tradición del pueblo hebreo, ser estéril es signo de que no es amada por Dios, mientras que tener hijos significa las bendiciones que recibe de Yahvé Dios. Por eso una mujer estéril en aquel pueblo, en ese momento, entonces era dejada de lado.
se burlaban de ella, no tenía mucho valor frente a la sociedad, no se le consideraba una persona adulta, de tal manera que Ana sufre por su esterilidad. Y ella es esposa, junto con Peniná, esposa de un hombre de profunda fe, Elcaná, quien año tras año va a ofrecer el sacrificio para agradecerle al Señor Dios cuanto hace por ellos. Es una profunda vivencia de la fe. En esta historia que nos presenta hoy el texto bíblico, podemos nosotros ver una figura del pueblo de Israel. Dios ama profundamente a su pueblo, como un padre misericordioso siempre cercano. Ama a su pueblo como al mejor de los hijos, pero el pueblo de Israel no se deja amar lo suficiente y por eso no le ofrece al Señor los mejores frutos esperados por él. En la imagen que encontramos representada en Ana, ella es una esposa amada. Elcaná la ama profundamente, pero dada su esterilidad, no le ha podido dar el fruto esperado de uno o de varios hijos. Por eso ella se entristece. Y Elcaná entonces le dice, ¿pero qué? ¿Acaso no valgo yo más que 10 hijos? Qué importante también que veamos aquí el valor profundo de un esposo, de un padre de familia, que aunque su esposa no tenga hijos, es un esposo siempre fiel, siempre cercano, respetuoso de su esposa, un esposo que definitivamente se preocupa por su hogar. Qué hermosa lección la que encontramos en este sencillo texto del primer capítulo del primer libro del profeta Samuel. Oramos con el Salmo 115. Este hermoso salmo nos invita a agradecer al Señor. Pudiera ser la oración de alguien que ha sido curado por el Señor, de alguien que definitivamente ha recibido grandes beneficios de Él. Es un himno de agradecimiento a la misericordia divina. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Así, con este texto sencillo, San Marcos nos dice que el Señor Jesús comienza su vida pública
una vez que se entera de que Juan el Bautista ha sido detenido y llevado a la cárcel de Maqueronte, el palacio donde vive el rey Herodes. De tal manera que en ese momento el Señor comienza su vida. Y comienza con una pequeña frase: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo de que el reino de Dios realmente se haga realidad entre nosotros. El Señor Jesús tiene como misión central anunciar el reino de Dios, proclamarlo por todas partes. Ese será el tema central de todo el Evangelio, el anuncio del reino por parte de Jesús, Hijo de Dios. Y al comenzar la tarea del anuncio del reino, el Señor continúa con una idea que ya ha comenzado Juan el Bautista: conviértanse, arrepiéntanse de todos sus pecados, crean en el Evangelio. Convertirnos de los pecados es sencillamente renunciar a todas las faltas cometidas que nos impiden a nosotros crecer como verdaderos hijos e hijas de Dios. Por cuanto el pecado, por pequeño, sencillo que parezca, siempre es generador de esclavitud. Arrepiéntanse del pecado. Qué bueno que nosotros escuchemos la proclamación del Evangelio por parte de Jesús y que todos los días estemos atentos para arrepentirnos de esas pequeñas o grandes faltas que vamos cometiendo día a día. Pudiéramos estar atentos y con frecuencia decirle: Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. Y al arrepentirnos, permitir que Él nos llene su Santo Espíritu para que nosotros creamos en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia anunciada por el Señor Jesucristo. Y esa buena noticia sencillamente es: el reino de Dios está entre ustedes. Es posible construir reino de Dios entre nosotros y estamos comprometidos a ello todos los días, construir reino de Dios. Y el evangelista continúa presentando la actividad inicial del Señor Jesús. Nos dice: caminaba por la orilla del lago de Galilea. El Señor es un maestro que siempre está en camino. Como dice el Papa Francisco, siempre está en salida. Y mientras va caminando por la orilla del lago, se encuentra con dos pescadores. Son hermanos, Simón y Andrés. Simón, luego lo vamos a conocer como Pedro, el primero de los apóstoles. Simón y Andrés, y el Señor sencillamente les hace una invitación a seguirlo. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. En la tradición del pueblo, un rabí, un maestro, normalmente buscaba un lugar estático, un lugar donde pudiera permanecer quieto, y entonces las personas que querían escucharlo y convertirse en sus discípulos lo buscaban y estaban siempre cercanos a él, generalmente de pie, escuchando las enseñanzas de ese maestro. El Señor Jesús es un maestro totalmente diferente. Él está siempre en camino, siempre está peregrinando. No se queda solo en un lugar, sentado esperando a que los futuros discípulos se acerquen a Él. No, el Señor Jesús nos enseña realmente cómo ser misioneros, estar en permanente salida al encuentro de las otras personas. En permanente salida, para indicarnos entonces que el Señor Jesús está buscando permanentemente a los más pobres, a los más alejados. Está atento para ir al encuentro del otro. Por eso está caminando y en ese camino se encuentra con dos pescadores. Y
Luego se va a encontrar con otros dos hermanos, con Santiago y Juan, también pescadores. Les hace la misma propuesta: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y estos cuatro sencillamente dan una respuesta inmediata. Es la primera llamada vocacional que hace el Señor a dos parejas de hermanos: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. La vocación es una llamada que el Señor Dios nos hace, y nos hace para seguirlo. Seguirlo porque Él está en constante camino. Seguirlo para ser con Él pescadores de hombres. Una misión muy importante a la que también nosotros hoy somos invitados. Por eso vale la pena, como estos cuatro pescadores, estar decididos a seguirlo. A veces nos cuesta trabajo darle al Señor una respuesta inmediata y decirle: Señor, aquí estoy porque me has llamado. Es necesario que estemos atentos y que nos dejemos animar por la fe y le demos siempre una respuesta también de amor al Señor, para que estemos en permanente salida misionera. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos una tarea importantísima: anunciar como el Señor Jesús, como los discípulos a quien Él llamó y luego los hizo apóstoles. Estamos comprometidos a anunciar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, la buena noticia del reino de Dios. Si el Señor llama a estos cuatro hermanos, miremos que hoy sigue llamando a tantos jóvenes. Qué bueno que los padres de familia, cuando sus hijos le comentan que tienen en lo profundo de su corazón una llamada vocacional a seguir al Señor Jesús, ya sea en el ministerio sacerdotal, en la vida religiosa, pues que ustedes, padres de familia, sean capaces de ser totalmente generosos con el Señor, y entonces animar a esos hijos, a esas hijas, a dar ese paso vocacional como una respuesta definitiva al Señor. Muchas vocaciones religiosas y sacerdotales en la vida, en la iglesia, se pierden por el egoísmo de muchos padres de familia que no apoyan a sus hijos, que no les dan la bendición para que sigan el camino al cual Dios los llama. Pero yo sé que ustedes, que escuchan permanentemente la palabra de Dios, son personas generosas. Y no solamente le permiten al Señor que llame a sus hijos o a sus nietos, sino que además oran permanentemente con la iglesia por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Agradezcámosle al Señor y pongámonos en sus manos, que María Auxiliadora, Madre y Maestra, nos enseña a nosotros también a ser generosos con el Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.